Sabiduría. Convencionalmente es definida como el conocimiento intuitivo y creativo de la técnica y la experiencia. Para inteligencia espiritual IES es la integración indisoluble de todos los conocimientos verdaderos con el amor virtuoso de Simbre, ver, verdad y amor. Samadhi es un trance meditativo que logra un estado superior de conciencia. El primer nivel de Samadhi es el Savikalpa Samadhi, donde el ego es trascendido por el Simbre y se pierde toda noción de sensación corporal. Es muy útil para obtener la mayoría de los beneficios del hábito de la meditación. El segundo y último nivel accesible para muy pocos meditadores avanzados es el Nirvikalpa Samadhi. Sensitiva, dimensión mental. Es una de las tres dimensiones de la mente para que ésta evolucione desde un estado primigenio del Big Bang, donde la mente cuántica insensible de la materia tardó 3 minutos de la vida del universo a aprehender, entre comillas y con H, a asociarse fraternalmente en quarks dentro de un neutrón por acción de la naciente fuerza nuclear fuerte que los une con una potencia de 10 a la 31ª años hasta que los purones de la mente cuántica progrese en simbiotismo sinérgico para que su protosimbre desarrolle estructuras básicas de conciencia EBCs que lleguen al final, por la fuerza del amor, a volver a ser parte del creador receptor universal. Chamán, vocablo proveniente de los antiguos pueblos Tungus de Siberia y Asia Central. Globalmente se ha adoptado para referirse en un lenguaje común al sanador, curandero, brujo, místico, mago, hechicero, adivinador. La meditación del chamanismo es del tipo seguimiento. Simbiotismo mental. Es uno de los 4 principios mentales fundamentales de inteligencia espiritual IES. Considera que la mente de toda nueva entidad espiritual se conforma fractalmente de la unión simbiótica de entidades monitoras mentales unitarias y viceversa. Cada individualidad mental puede fusionar sus estructuras espirituales con las de otra individualidad si existe afinidad y o complementación vibratoria en sus estructuras holográmicas para conformar nuevos y más complejos procesos y entidades mentales. Simbre es el nombre, entre comillas, del yo espiritual del ser humano. Se deriva de cambiar la primera sílaba, no, entre comillas, de la palabra nombre, entre comillas, por la sílaba sí, entre comillas. Es la verdadera identidad mental espiritual. Contiene una programación raíz permanente e indestructible que recicla encarnatoriamente para autoevolucionar perfeccionistamente sus estructuras básicas de conciencia EBCs, cuya calidad y cantidad en sus diferentes líneas de desarrollo es llamada resimbre. Tiene en los humanos la capacidad de trascender el ego y tomar control de la lucidez de pantalla de la conciencia. Es el motor de la planta propia psicoespiritual,
PP, y su expresión conductual es el yo adulto constructor. Es conocido como el yo superior, bajo diversos nombres en diversas culturas y por líderes de la psicología moderna. La indestructible programación raíz en sus estructuras básicas de conciencia, EBCs, se conserva después de la muerte como precursor espiritual en los futuros reciclajes encarnatorios, con el propósito de continuar perfeccionando sus estructuras básicas de conciencia, EBCs. Tal progreso lo capacitará en el futuro a ser parte de seres superiores no encarnables, y tras el continuo perfeccionamiento subsiguiente llegará, por el principio de la metaentropía, a ser parte de las estructuras básicas de conciencia, EBCs, de la mente genitiva de Dios como el receptor universal. Simplificación es la falacia de confundir la compleja y cambiante relación causa-efecto, circular, espiral, a una reduccionista relación permanente de causa-efecto, simple, lineal, identificado como uno de los errores al buscar la verdad. Sinapsis es el proceso electroquímico de neurotransmisores que generan señales electromagnéticas. Múltiples sinapsis conforman redes gestálticas, llamadas circuitos neuronales sinérgicos, CNS, cuyos mapas, entre comillas, electrotónicos, inducen campos magnéticos de fotones, que a su vez inducen la comunicación por resonancia armónica vía los circuitos magnéticos del tálamo a los purones estructurados de la mente psicoespiritual para el proceso de generación de los hologramas tardiónicos o pensamientos cognitivos, sensitivos y volitivos. Sinceridad es honestidad más valentía, más justicia, más lealtad. Es el valor que sirve para erradicar el antivalor de la hipocresía. Sincronicidad son encuentros en la biovida de coincidencias vivenciales dadas en el diseño preencarnatorio kármico, cruzándose en la vida de muchísimos individuos para propósitos no explícitos de llevar a cabo determinadas acciones durante determinado tiempo que conllevan misiones de aprendizaje con H kármico. Sinergia es el principio que plantea que el todo resultante tiene un incremento de valor agregado que hace que la suma total, incluyendo los valores de los componentes, tenga mayor valor que la simple acumulación del valor de las partes. Es uno de los 4 principios mentales de la evolución perfeccionadora de la mente, para ganar capacidad mental al hacer simbiosis evolutiva por metaentropía. Es el valor compuesto que integra los valores elementales de cooperación más integridad más compromiso. Sinergismo mental
es uno de los 4 principios mentales fundamentales de inteligencia espiritual. Posibilita como valor agregado por metaentropía que, al constituirse toda nueva individualidad mental, contenga mayores y mejores capacidades mentales que la suma agregada de las partes mentales que la constituyen. En todas las individualidades espirituales se obtiene bajo este principio una creciente capacidad, entre comillas, cualitativa y cuantitativa mental de las estructuras básicas de conciencia EBCs lograda por propia evolución de las mismas. Sintonía productiva, SP. Es el estado mental de la planta propia psicoespiritual, PPP, con su adulto constructor, AC, funcionando a plena capacidad, orientada para la calidad total en el dar a los demás, lo que verdadera y razonablemente necesitan, de lo mejor que uno tiene para dar. Induce a la evolución altruista y la aptitud para dar a los demás con empatía y servicio, entrega productiva. También la productividad se direcciona a uno mismo para crecer en evolución altruista, en el perfeccionamiento espiritual, con la autoproducción de amor como energía interna para dirigirla al amor por la vida, lograr el desapego, mantener la autoestima y perseverar en la búsqueda incesante de la verdad y su conversión por amor en sabiduría, para el mantenimiento de la paz, PAS, paz, armonía, salud. Requiere adulto constructor descontaminado, solitud, planta propia psicoespiritual PPP a plena capacidad de su adulto constructor AC, plataforma existencial yo bien, tú bien. Sintonía receptiva SR. Es la programación psicológica del ego que induce lúdicamente a, abro comillas, estar esperando recibir de los demás, cierro comillas. Responde a la necesidad o hambre de caricias, propiciando posibles frustraciones por la interrupción de la recepción al quedarnos solos, entre comillas. Su meta máxima es la felicidad complementaria, FC, placentera y egoica. Solidaridad es la unión más el valor más la responsabilidad. Es el valor que sirve para erradicar el antivalor insolidaridad. Solitud es la capacidad de la planta propia psicoespiritual, PPP, de reequilibrarse en soledad, sin sentir falta alguna, logrando relajarse, desacelerarse del estrés, aceptarse y amarse de simbre y de nombre, disfrutar de sí mismo haciendo catexia y una necesaria pausa del contacto con el mundo exterior. Nace de la plenitud y libertad propias del simbre. Soma psicotismo. Es el reflejo de efectos en la mente psicológica desde causas de origen y naturaleza física. Es el fenómeno holístico posibilitado por resonancia armónica, RA. Ejemplo, música
proveniente de sintonizar un radio que puede causar diferentes estados de humor en la mente de quien la escucha. Sombra. Son potenciales reprimidos e inconscientes de maldad en una persona. Fue inicialmente propuesto por Carl Jung. Se atribuía a un origen colectivo y prepersonal. Causa leves o graves distorsiones de conducta, usualmente liberando la excesiva represión de ansiedad, frustración y odios distrésicos, almacenados en las estructuras básicas de conciencia EBCs provenientes del genoma evolutivo y del genoma psicológico, con o sin el aporte del precursor espiritual. Subconsciencia. Son pensamientos que no ocupan el centro de la conciencia o que su foco no está bien definido. Según Freud, es la zona limítrofe entre la conciencia y el inconsciente. Submente es la central sistémica, entre comillas, para la coordinación directora de la mente de cada individualidad material en un nivel de conciencia determinado. Primero, cuántico para monitorizar moléculas. Segundo, biológico para biomonitorizar el metabolismo, la regeneración y la reproducción. Tercero, psicológico para el manejo del ego. Y cuarto, evolutivo para mutación perfeccionadora de los genomas y para el manejo del simbre. Submente biológica. Es uno de los 4 componentes que integran la mente espiritual de todo ser biológico. Contiene la sinergia mental multisistémica que dirige las propiedades y funciones de los seres multicelulares en todo bioser complejo. Dirige las estructuras celulares, las propiedades y funciones de los diversos sistemas en un biocuerpo. Su sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, actividades genéticas, hormonales, enzimáticas y la mutación adaptiva al cambiante ecosistema de su especie, para células, tejidos, órganos, sistemas y cuerpo. Como complemento del grupo de estructuras básicas de conciencia EBCs biológica celular, existe un grupo de estructuras básicas de conciencia EBCs de morfología espacial, que dirige la información que relaciona lo periespiritual, cuerpo endotelial, para comunicar a la mente biológica de cada célula su morfología y su distribución espacial en el crecimiento y mantenimiento histológico, tejidos, orgánico y sistémico, incluyendo la generación y el mantenimiento de los rasgos fisonómicos y anatómicos del ser. Submente cuántica. Es uno de los 4 componentes que integran la mente espiritual de todo ser biológico. Contiene el código cuántico de información monitora de individualidades espirituales de fotones, electrones, átomos, moléculas y radicales químicos. Todos ellos como integrantes cuánticos moleculares, entre comillas,
de las hormonas, enzimas, proteínas, células, tejidos, órganos y sistemas de un cuerpo complejo y el espíritu de éste, vía inducción, gravedad, química, eléctrica, magnética. Como toda submente, está compuesta de estructuras básicas de conciencia EBCs superluminales, metafísicas o espirituales, como conjunto simbiótica y sinérgicamente organizado de mentes unitarias cuánticas, para desarrollar los conjuntos de propiedades de los cuerpos inorgánicos, inertes entre comillas, que tienen vida cuántica. Dirige en cada componente cuántico lo bosónico, lo fermiónico, lo atómico y lo molecular, básicamente por inducción química, eléctrica y magnética. Submente evolutiva. Es uno de los 4 componentes que integran la mente espiritual de todo ser biológico. Corresponde a la ultraconciencia espiritual del Simbre, que dirige reciclantemente a su contraparte física. Contiene el código evolutivo de la mente espiritual. Como mente transtemporal, es la única que puede permanecer fuera de un cuerpo físico, además que posibilita que todo ente individual preserve la sinergia de su progreso en distintos ciclos de tiempo físico. Su desarrollo o evolución es tridimensionalmente altruista hacia la verdad, el amor y el bien, bajo la dirección perfeccionista de la metaentropía. Puede bloquearse por libre albedrío y desbloquearse por acción kármica de amor o dolor. Submente psicológica. Es uno de los 4 componentes que integran la mente espiritual de todo ser biológico. Contiene conciencia lúcida para comunicarse e interactuar de individuo a sus pares o con su entorno ecológico con las submentes cuántica, biológica y evolutiva, para buscar, vector egoísta, la supervivencia y la preservación de generaciones actuales y futuras de la especie, evolucionar irracional o racionalmente, equilibrio egoísmo-altruismo. Se manifiesta emocionalmente en la personalidad, en el ser humano. Sufi, en persa equivale a sabiduría, basada en el amor. La meditación del sufismo es del tipo seguimiento. Sufrimiento es la reacción psicológica personalizada que el ego produce ante todo dolor, sensorial, neurológico, percibido por los circuitos neuronales sinérgicos del cerebro, CNS, y comunicado a las estructuras básicas de conciencia, EBCs, mental, sensitivo, para ser percibido por el Simbre. Supercalentamiento es la propiedad supercuántica para lo físico y lo metafísico cuando un bosón llega a vibrar en forma temporal a velocidades vibratorias superluminales para alcanzar propiedades de superconductibilidad y superfluidez. Ejemplo:
el estado de plasma en las supernovas y cuásares, y el estado conjugado de los taquiones de los ductos periespirituales. Ver taquiones, periespíritu y cuerpos periespirituales. Superconductibilidad es la propiedad supercuántica para lo físico y lo metafísico, para transmitir sin resistencia ómnica en lo físico la más mínima pulsación vibratoria. Ejemplo, para lo físico, receptores y sensores satelitales. Para lo metafísico, telepatía, canalización. Superenfriamiento es la propiedad supercuántica para lo físico y lo metafísico. Es la vibración subluminal por debajo de su frecuencia normal para propiedades especiales. Ejemplo, para lo físico, la sublimación del vapor de agua para formar granizo y nieve. Para lo metafísico, el estado tardiónico del prana interno del periespíritu, que se manifiesta en inducción psicosomática. Ver tardiones, prana y prana interno. Superfluidez es la propiedad supercuántica para lo físico y lo metafísico, que permite atravesar los espacios interfermiónicos huecos, entre comillas, de la materia y energía por los cuerpos físicos sin causar daño alguno. Ejemplo, para lo físico, el helio líquido a 4 grados Kelvin. Para lo metafísico, la encarnación periespiritual y su correspondiente prana interno.